regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel que cierra la noche, el panel Directo a la Justicia con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a ti, Adaitza. ¿Quién está en los controles hoy? ¿La Jara? La Jara, el Saludos propio. a la Jara. Saludos a él, saludos a todos los radioyentes que nos escuchan por la emisora, por el canal digital, por el Facebook Live, los que nos escucharán eventualmente por la plataforma de YouTube, ¿verdad? Y en todas las plataformas que nos escuchen. Eduardo Torres Nolasco, lo excuso brevemente, está firmando unos documentos, debe estar con nosotros en unos cuantos minutos. Sí, aquí estaba leyendo que ya mismito se conecta. Bueno, les decía a los amigos que vamos a hablar, ya hablamos ahorita desde el tema, desde el punto de vista político, ¿verdad? El tema de la orden, declaración de emergencia de violencia contra la mujer, pero ahora lo vamos a hablar dentro de otros temas que tenemos desde el punto de vista legal. Lo hablamos ahorita desde el punto de vista político. Bienvenido nuevamente y adelante. Gracias, Adaitza. Bueno, ¿por qué quiere que comencemos? Hay varios temas que tenemos hoy en agenda, y tenemos ahí, primero que nada, me parece relevante la radicación de cargo contra el licenciado Jeroen Garfer por una violación al artículo 3.1 de la ley 54. Y entonces te escuché la intervención mientras esperaba yo entrar a la emisora, ¿verdad? Y entonces tú ves que todos los noticiarios hablan de Jeroen Garfer, el licenciado Jeroen Garfer, y entonces inmediatamente comienzan en la noticia, comienzan diciendo el contratista y activista político del Partido Nuevo Progresista. O sea, como que lo que viene de nosotros es malo, todo lo que hacemos es malo y todos los personajes que presentamos son malos. Bueno, pero no todos son Jeroen Garfer. Además de que hay una presunción de inocencia en favor de... Qué bueno que empezamos esa clasecita aquí en enero para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando. Cuando yo decía que empieza un artículo donde dicen el homosexual candidato a la alcaldía Raidín, la lesbiana que está en la legislatura, el travesti que nombraron allá en Salud Joe Biden, y ahora pues me está haciendo otro ejemplo que no tiene que ver con la parte sexual, sino con la parte entonces de política. Que rápido le meten en la coletilla, o el hijo de fulano de tal, cuando también a veces es un hijo de un, ¿se acuerdan la situación que tuvo, verdad? Un superintendente de la policía o con su hijo, etcétera? Pues entonces le ponen esa coletilla para, como si la persona no tuviera nombre y apellido y responsabilidad por lo que haya hecho. Exacto, es la cuestión de lo que es rentable, Adaitza. Fíjate que la semana pasada, digo, tú te acordarás en el verano del 2019, cuando sale Ricardo Rosselló por esa cuestión del chat que desde entrada dijimos aquí en el programa que no había caso y siempre nos sostuvimos en eso, y finalmente los del FEI, que tú sabes que yo no creo mucho en esa institución, para mí no tienen poca capacidad intelectual, pero la realidad es que decidieron exactamente lo que yo te había pronosticado a ti y estuvieron qué sé yo cuánto tiempo dándole a decir lo mismo. A decir lo mismo, ¿verdad? Eso no hacía pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ocurrió eso? Vamos a ver si la gente se acuerda. Vamos a la escuelita otra vez. Pasó que todo el mundo decía, le tiraron la toalla. No encontraron causa porque eran amigos de fulano mengano. ¿Por qué? Porque el que no sabe de ley, no sabe lo que está pasando, le creyeron las versiones de que olvídate que de ahí esta gente van a botar la llave, van presos y no lo quita nadie. Y cuando entonces se dan contra la pared de que la información no era correcta o de que no era para llegar a tanto, pues es que le tiraron la toalla porque eran PNP o porque estaban con amiguitos en el poder. Claro, es el sensacionalismo que crean ciertos medios noticiosos de izquierda, y vamos a hablar de la agenda de izquierda un poco. Bueno, y vamos también lo del PPD igual, porque cuando salió bien a Naudi allá en el de la Cámara, pues también le cayeron chincherados porque tiene conexiones, ¿sabes? Siempre pasa eso, si la persona sale bien, de lo que sea. Es que tú ves una agenda de la prensa izquierdosa de este país, ¿verdad? Atacando lo que viene del Partido Nuevo Progresista. Eso tú lo ves a simple vista. Oye, le cayeron encima a Elías Sánchez como pandereta de culto en ese verano de 2019, y la semana pasada le radicó una demanda a todos los que estaban envueltos, a Telemundo, a Jay Fonseca, a los productores, al personaje a José Fonseca como en su parte personal, al Jay Fonseca, el personaje, al programa, a todo el mundo. Tú acordarás de eso, ¿no? Claro, que no sabremos si sale bien o sale mal, pero lo que te envía es un mensaje de que la libertad es absoluta y que tienes responsabilidad por todo lo que digas por este micrófono. Y vas a tener que probar muchas cosas. Claro, ciertamente Elías Sánchez se somete a un estándar
más rígido que el que se somete cualquier individuo particular por ahí, ¿verdad? Porque el estándar de una figura pública es distinto, hay que probar malicia real, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa, se la radicaron en el Tribunal Federal en Florida. Pero nos envió un mensaje a todos los que tú, después que usted tenga la verdad en sus manos, usted dígala y manténgase firme. Pero especulando, así no es que se hace periodismo. Claro, claro, definitivamente. Y entonces, pues, esa es la cosa, ¿verdad? Porque fíjate que ahora con Jerome Garfield en esta semana vienen con que todos los noticiarios y todas las noticias que apuntan a él, le cortaron un contrato, le hicieron lo otro, es él, ex activista político del Partido Neoprogresista. Bueno, pues, es tremendo. ¿A quién le ponen por ahí que acusaron? Ahora falta que todos los asesinos, mira, y también resulta que es PNP. El de la masacre de Caguas, pues resulta que es PNP. Yo no sé qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, hay una presunción, ¿verdad?, de inocencia. Claro, el gobernador hizo unas expresiones y el gobernador puede hacer lo que entienda y me parece que hizo, pues, entre comillas, lo correcto en el sentido de que, pues mira, él emitió un comunicado a las distintas agencias del gobierno que de alguna manera contrataron con Jerome Garfield, ordenando que se rescindieran todos los contratos que este señor tenía con el gobierno. Vuelvo y repito, ¿verdad? Lo acusaron de un artículo 3.1 de la ley 54, le pusieron un grillete electrónico, le pusieron $50,000 de fianza, se le imputa que empujó y agredió a su pareja de alguna manera y qué sé yo qué rayo. Bueno, eso lo veremos el día de la vista preliminar, ¿verdad? Pero entonces fíjate que viene la Junta de Retiro, es el primero que le corta el gobierno, el contrato, porque él trabaja para una entidad, el bufeto, la firma se llama The Garfield Group of Legal Advisors, pues le quitaron el contrato, que era de $50,000 por un periodo de 6 meses, que corría desde el 4 de enero hasta el 30 de junio, pues ese ya se guindó. Le quitaron uno con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? La AAA. Exacto. Le quitaron otro contra la autoridad, con la Administración de Vivienda Pública, la ABP, así que lo dejaron sin nada, ¿no? Por ejemplo, había un contrato con la autoridad que el año pasado, en un periodo corto, corrió con 30,000, ¿verdad? Entonces, el abogado de él hizo unas expresiones, bueno, no sé, a los efectos de que es lamentable esta situación, ¿verdad? Porque él dice que su cliente es inocente y que habrá de probarlo en la vista preliminar, ¿verdad? Pero bueno, también tenía unos contratos ahí con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, otro con el municipio de Canóvanas, por lo menos eso estaban hasta el 31 de diciembre, estaban ahí, no sabemos si se los renovaron o no. Tiene vigentes contratos aparentemente con la Administración de Servicios Generales, la ACG, y otro con el municipio de Camuy. El municipio de Camuy decidirá si lo deja o no. Obviamente el de ACG se lo van a cortar, ¿verdad? Y entonces estamos hablando que se hizo la contabilidad inmediatamente, bajaron todos los contratos de la prensa de la oficina del Contralor y le contabilizaron que tenía 1.739.412,50 había ganado desde el 2007, desde el 2017 hasta el 2020. No está mal, o sea, obviamente estaba viviendo del gobierno, ¿no? Y ahora pues tenemos eso, de que está acusado, de repente le quitan el sustento de vida, y se habla, como te digo, de empujones, insultos, maltrato físico y psicológico. Eso es más o menos lo que apunta la acusación contra Jerome Garfield. También, y eso ha sido público, ¿verdad? Que ha tenido situaciones con parejas anteriores, que ha incurrido en este tipo de comportamientos, pero se dijo que en el 2020 fue detenido un incidente con esta misma pareja, que ahora tiene una orden de protección. En el 2019 enfrentó un proceso por agredir físicamente a su ex esposa, me parece que de ese salió exonerado, y tuvo otro en el año 2009 en el que aparentemente estuvo bajo un programa de rehabilitación. Lo que he leído de la prensa no dice mucho más, ¿verdad? Así que pienso que si estuvo en un proceso de rehabilitación es porque estuvo en un programa de desvío, que es una cosa que concede la ley 54, ¿verdad? Así que veremos a ver lo que va a pasar en la vista preliminar contra Jerome Garfield, que está señalada para el día 11 de febrero, y me imagino pues que lo querrán transmitir los medios, radicarán la moción ante el Tribunal Supremo solicitando que le permitan la transmisión, eso va a ocurrir. Y pues veremos a ver qué pasa el 11 de febrero. Eso es bueno y es malo. Y aquí me dice Luz Carmona que dicen que este es el tercer caso de él y obviamente el cuarto, creo.
que tiene que haber sido una de las razones de peso por las que le cancelaran todos los contratos. Pero miren, y lo que dije ahorita, aquí no se trata de tirar toalla, aquí lo que estamos es tratando de llevar el mensaje de que cuando nosotros hagamos un escrito o una denuncia, esta persona si es maltratante, olvídate si es PNP, popular, independentista, Victoria Ciudadana, el maltratante es maltratante y hay que denunciarlo. Si hay alguien pillo y se robó y es un corrupto, hay que decirlo. Pero llega un momento en que usar estas muletillas para otro tipo de agenda y otro tipo de cosas, eso es lo que se está cuestionando, no es otra cosa. Entonces, llegó por aquí. Llegó José Torres Nolasco, bienvenido, saludos, buenas noches. Notas algo, se recortó, mira, quita el audio. No te oigo. El audio, no te oímos. Estás en mute. Bueno, si no quita el mute, seguimos acá. No, si no quita el mute, seguimos nosotros. Ahora sí me escuchan. Ahora te escucho. Sí me escuchan. Saludos. Bueno, saludos, buenas noches a todos. Entiendo que estaban tocando el tema de Garfield. Sí. Estos asuntos de violencia doméstica, no sé, ¿nos quedamos en el de Garfield nada más o empezamos ahí, estábamos arrancando en lo que tú llegabas. Sí, mira, discutimos el caso de Jerón, José, de Jerón Garfield, y que le quitaron los contratos, ¿verdad? Por razón de que las instrucciones que dio el gobernador, di más o menos los detalles de lo que se le imputa. Pero yo creo que está correcto, Francisco, de que le cancelaran los contratos y si él sale bien en todo y si le quisieran devolver algo a 20 pesos, pero yo creo que está bien que una persona que en este momento tenía 4 o 5 contratos y está enfrentando algo tan fuerte, ¿verdad? Pues que sencillamente se dedique a defenderse y a salir de su casa. Yo estoy de acuerdo con eso. José, te dejo con esa, ¿verdad? Con esa impresión. Yo estoy totalmente de acuerdo con que le hayan quitado los contratos. De entrada, cuando veo que le radica un 3.1 y me percato que lleva en posición electrónica, normalmente el artículo 3.1 de violencia doméstica, José. Normalmente el artículo 3.1 de la ley de violencia doméstica no lleva la supervisión electrónica, la lleva, la jueza lo puede imponer porque está a discreción de la jueza, y si es una persona que ya fue convicto por ley 54, el programa de servicio con antelación a juicio en su ley, creo que en su ley orgánica establece que lleva supervisión electrónica si ya la persona fue convicta, que es por lo que entiendo o cabe la posibilidad de que se le haya impuesto la supervisión electrónica. La fianza para un artículo 3.1 fue de $50,000, que es una fianza bastante considerable. Hay una ley 54 hay una vista preliminar que ya está pautada, con toda probabilidad no se vea ese día. Me imagino que Moxo, conociendo, es el abogado de él, conociendo que es un abogado que viene de asistencia legal, los abogados de asistencia legal tienen una práctica bastante común, que es pedir la regrabación de los procedimientos de la vista de la regla 6, toda vez que no, con toda probabilidad no estuvo presente y quiere estar preparado para su caso. Él dice que Moxo adelanta que con toda probabilidad cuando termine el caso va a salir a resurgir que la víctima es el victimario es la víctima. Eso lo veremos en su momento. La realidad es que estoy de acuerdo con que se le hayan cancelado los contratos. No es una buena apariencia para el gobierno. Tienen múltiples contratos con el gobierno. Vemos que desde el 2017 tiene cerca de 1.7, 1.8 millones de contratos con diferentes entidades dentro del gobierno, diferentes municipios. Ahora mismo tenía contratos con Acueducto, tenía contratos con Retiro, con la AAA. Había tenido con corrección en otras oficinas también. Exacto. Es lamentable, y de verdad que si en efecto es así lo que adelanta el licenciado Moxo, pues que lo pueda aprobar o que pueda establecer la duda. Yo creo que ahí nosotros cerramos ese tema y entonces podemos seguir
con el mismo tema de violencia de género, pero desde el punto de vista de la orden ejecutiva, o quieres hablar de No, mira, de el eso. famoso debate sobre las medidas de violencia de género, que por Mira, ahí arranca la cosa y después se firmó la orden. Sí, sí, y en esa, como una cuestión de transición, ¿verdad? Exacto. Coincide esta erradicación de cargo, mira la mala suerte que tiene este muchacho, coincide esta erradicación de cargo con que el gobernador emite una orden ejecutiva relacionada precisamente, ¿verdad? A los delitos por razón de identidad de género. O sea, que peor timing no pudo haber tenido, y además el hecho, abona más la cuestión de que un individuo que es figura pública y que le ha salido en todos los medios, porque este no es su primer escándalo. O sea, yo recuerdo escándalos anteriores del muchacho. Exacto, ¿verdad? Y además de eso, que trabaja en varias agencias importantes donde él conoce lo que significaba un caso como este. O sea, y fue secretario del partido. O sea, él se supone que sabía que un pisagrama no se podía coger porque perdía todo. Y ahí lo tiene. Claro, claro, precisamente. Él sabía lo que se expuso. Mira, una de las cosas que José y yo, por ejemplo, en la práctica privada, si defendemos por decir a alguien un John Doe, alguien que nadie conoce, pues nadie va a explorar el pasado alegadamente, ¿verdad?, de conducta reiterada de él y va a traer esto a la palestra pública. ¿Me sigue? Y es un caso que se resuelve en el tribunal y los jueces miran el asunto, ¿verdad? Pero cuando esto empieza a coger esta dimensión, pues te ponen en un problema, ¿verdad? Porque empieza esta cosa, esta figura jurídica que conocemos en procedimiento criminal que se llama la publicidad adversa en contra de tu cliente, ¿me sigue? Y eso es un factor que eventualmente tendrán que trabajar con eso. Y entonces, para irme en la transición, y si José quiere tocar el tema en transición también a la orden ejecutiva, pues mira. Muy breve, deja que te interrumpa muy breve. Es malísimo, porque de por sí ya los casos de ley 54 en estos días son sumamente complicados. Hay casi una presunción de culpabilidad pues en la semana pasada hubo una enfermera que fue asesinada y demás, hay casi una presunción de culpabilidad. Y no debemos tolerar la violencia de donde sea, hay que combatirla, obviamente. Claro, claro. Seguro, pero el timing es malísimo por las situaciones que están pasando en el país, porque es una figura pública, o sea, son demasiadas pajitas que le están cayendo a la leche para poder establecer una defensa. Entonces, si es un caso que llega a ser un jurado, pues para poder buscar un jurado que sea imparcial y demás, se van complicando todas las cosas. Ahí tienes hoy, ¿verdad? Se aprueba ayer creo que fue ayer domingo o el sábado. Que se firmó, no porque se aprobó en la legislatura, ¿verdad? No, la resolución 54, la resolución 54 de la legislatura, que es coetánea, básicamente con la orden ejecutiva. Pero lo que te digo de la resolución del Senado 54, básicamente pasó cómoda. ¿Me sigue? Yo esperaba más resistencia de parte del ala conservadora del Senado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo solamente tuvo el voto del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, el licenciado Tomás Rivera Chat, y la abogada que ingresa ahí por el proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, ¿verdad? Porque entonces tienes dos tímidos ahí, que Gregorio Matías y Karen Riquelme, que empiezan tímidos, ¿verdad? Porque entonces se abstienen, ¿verdad? Se abstienen, ¿ok? Y entonces la votación final fue un resultado de 22 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenidos. ¿Ok? Así fue. Entonces, mira de dónde viene esto, de la izquierda, de Movimiento Victoria Ciudadana, esta señora Ana Irma Rivera Lacén, que es expresidente del Colegio de Abogados, que también eso es una asociación de independentistas, lo que controlan eso ahí. ¿Me sigue? Y entonces ella se enfrasca en un debate con Joan Rodríguez Bebe, que es conservadora, como yo te he dicho a ti, porque lo único que lo diferencia de un republicano como nosotros dos es que es independentista, pero en lo demás ella piensa como nosotros. Y entonces ella plantea, muy bien planteado, ¿verdad? Que entiende que es el deber del Senado combatir, sí, la violencia contra la mujer, eso hay que combatirlo, pero también tenemos que combatir con el mismo ahínco la violencia en contra de los hombres, la violencia en contra de los niños, la violencia en contra de los jóvenes, la violencia en contra de los ancianos. O sea, entonces no vamos a crear como que este grupo especial son las mujeres. Tocaste una mujer que tiene, lo que hablaba José de la presunción de culpabilidad, aumenta todavía más.
en un tribunal la carga para la defensa por razón de estas cosas. Entonces, lo que dice Joan Rodríguez Bebe, mira, la violencia se tiene que combatir contra todos, ¿verdad? Entonces, y ella plantea muy bien, excelente eso, de que no se puede permitir en que unas muertes de mujeres indignen más que otras, ¿verdad? Porque el día en que permitamos eso, plantea ella, muy bien planteado, entonces habremos creado categorías de seres humanos superiores. O sea, pero no es que miren ahora mal mismo, licenciado, está eso. Si es alguien que está en el bajo mundo o es un chamaquito que andaba a deshora haciendo lo que no debía, ay, que se muera y que lo entierren y ya. Pero si era otro tipo de persona, ay, pobrecito, mira. Entonces, ya hay eso ahora mismo. Depende de dónde tú vivas y quién tú eres y con quién andas. Es que la gente dice, oye, pobrecito, ojalá que te hubieran, no una bala, te hubieran metido 20. O sea, eso tú lo escuchas todos los días. Además, la protección contra la muerte está ahí desde 1989. Y yo sé que fui fiscal 18 años, que se ha hecho cumplir. Y te estoy hablando de la adopción de la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica. Está ahí, que crea un sujeto pasivo, el receptor del delito, el que es la víctima. Pues mira, desde que se adopta, se hizo por promoción de los grupos feministas. Bueno, la ley no tiene identidad de género, se supone que también le aplica a un hombre, pero tú no ves mucho los hombres yendo al tribunal, digo, veo unos pocos, ¿verdad? Cosas raras, pero tú no ves los hombres yendo a la policía a querellarse porque la mujer le dio, porque la mujer le insultó, porque la mujer llegó borracha, ¿verdad? Tú no ves esas cosas, tú ves eso desde el punto de vista de la mujer hacia el hombre radicándole querellas, ¿verdad? Entonces, eventualmente, tú sabes que se trató de aplicar en algún momento, cuando Cira Calderón era gobernadora, a las parejas homosexuales. El Tribunal Supremo decide que no, que esa no fue la intención legislativa al adoptar esa ley. Y entonces, el Tribunal Supremo decide que eso aplicaba a parejas heterosexuales, o sea, hombre-mujer. Y entonces luego así Sila, que controlaba la legislatura en ese momento, la Super Sila, viene y promueve unas enmiendas para que entonces cubra a las parejas del mismo sexo y incluyen entonces a los homosexuales dentro de las personas protegidas bajo la ley 54. Pero me parece a mí que ese estatuto está ahí. No sé, en cuanto a esto, José, te dejo a ti, que te veo ahí loco por reventar por lo que he dicho yo aquí. Vamos a hablar un poquito de la experiencia de los tribunales. Puedo decir que no he representado ninguna mujer acusada de violencia doméstica que haya salido culpable. Mi experiencia, ¿verdad? Que la victimaria sea una mujer, todavía no he representado ninguna que haya salido culpable, y no lo digo porque yo sea mejor abogado que nadie, sino porque ha sido la realidad. Segundo, se trató de hacer el asesinato en primer grado, que entiendo que tenía una cláusula que decía cualquier asesinato en contra de una mujer estando en una relación de pareja se considera un asesinato en primer grado. Y entiendo que eso también está mal, porque la realidad es que cualquier asesinato tiene otras categorías, pero ¿por qué en contra de una mujer? Entonces, si la mujer le da muerte al hombre, no aplica. La mujer es mejor que el hombre. La realidad es que la violencia está mal y punto. Y la ley 54, yo creo que ha evolucionado mucho y tengo ciertas preocupaciones. Estoy escuchando una musiquita, me imagino que estamos irme a cerca una pausa. Vamos a la pausa, pero yo escuché esta mañana las estadísticas, iba guiando y no las pude anotar, pero hablaban de unas 5,000 y pico de muertes, de las cuales 3,000 algo eran de mujeres, y también se hablaba de que no había un aumento de muerte de mujeres en los últimos años, que era más o menos la misma situación en los pasados años. O sea, que estabas hablando de que cuando se declaró lo de la emergencia no era que hubiese un aumento de muertes, es que sencillamente hay que bregar con la violencia, y por eso es que hay algunos grupos que dicen no, se debe trabajar con todo tipo de violencia, porque no es que las muertes de mujeres estén en aumento, es que ahora con las redes sociales son mucho más públicas, pero no es un aumento significativo. Una muerte, nada más una, hay que censurarla. Regresamos en breve, esto es Directo al Punto. Y
Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en Directo a la Justicia con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y el licenciado José Torres Nolasco, que estaba en el uso de la palabra antes de la pausa. Así que continuamos con sus argumentos aquí en Directo al Punto. Adelante. Mira, Adaitza, yo entiendo que la ley de violencia doméstica no le hace falta ninguna enmienda. De hecho, yo tengo una preocupación que se utilice la ley 54 para cosas que no deben ser. Me explico. Yo he tenido varios casos que gracias a Dios he podido probarlo. Y fue el mismo término que utilicé ahorita cuando me refería a Moxo, que pueda probar de que en efecto su representado es la víctima y no es el victimario. Yo he tenido varios casos en que gracias a Dios había cámaras de seguridad y las personas que tenían esas cámaras me facilitaron los videos y pude probar que lo que la alegada perjudicada decía no era cierto. Muchas veces se utiliza la ley de violencia doméstica porque la persona no quiere continuar la relación con esa pareja. Que esa pareja insiste, pues te va a haber otros métodos, pero no es metiéndolo preso o no es buscándole un desvío o consiguiendo una probatoria, porque la realidad es que la ley 54 se ha prestado para muchas cosas. Ahora, le voy a decir a Daisa, quien no tiene conocimiento de esto, hay una sala especializada de casos de violencia doméstica. Por amistad con jueces me dicen que las instrucciones son, o los adiestramientos que se le dan a estos jueces, el 90% de las veces es para traer a la persona culpable. Le puedo decir, en el tribunal de Ponce, cuando vamos a ver una regla 6 o una orden de protección en caso de violencia doméstica, la sala especializada a la parte peticionada, que normalmente, en su mayoría de las veces es el hombre, o la persona que es imputada de delito, o el querellado para esa etapa de los procedimientos, que en la mayoría de las veces es el hombre, lo primero es que hasta a mí como representante legal me pasan por un cepo. Eso parece un cepo de vaca, como cuando las vacas van para el matadero, literal. Nos meten por un pasillito, entramos por la parte de atrás de la sala, medio escondidos. Y le puedo decir que es frustrante. El proceso desde ahí es frustrante, es un proceso que ya comienza a ser adverso para la parte querellada o para la parte peticionada. Y yo creo que decir que hay un estado de emergencia es sumamente complicado. Imagínense que cambiaron las órdenes a nivel de justicia, que para cuando hay una investigación, y entiendo que esto no ha cambiado, cuando hay una investigación de un caso de violencia doméstica, si la fiscal que está de turno entiende que no debe erradicar cargos, debe comunicarse con la fiscal de distrito para que la fiscal de distrito apruebe la no erradicación de cargos. A ese punto quedan quitado quizás la capacidad a los fiscales de discernir cuándo se erradican cargos o cuándo no se erradican cargos. Entonces, muchos fiscales toman la decisión de erradicar cargos y se lavan las manos y dicen que lo resuelva el juez allá abajo. Que al final del día resuelva el juez si aquí se debía erradicar o no se debía erradicar. Entonces, si la persona no va representada por abogado a la vista de la etapa de regla 6, con toda probabilidad se le encuentra causa, se le pone una fianza, empieza un proceso criminal adverso en su contra, el que tiene una citación para una vista preliminar, que tiene que buscar cómo prestar la fianza si no cualificó para los servicios para el programa de servicios con antelación a juicio. La realidad es que la ley de violencia doméstica es muy rigurosa. A mí me da mucho miedo porque la mayoría de estos casos, la evidencia es muy poca. Por ejemplo, voy a tratar de que no tengamos que tener tapando las malas palabras. Ve redondeando, José. Voy redondeando, sí. Que la perjudicada diga, mi esposo llega todos los días a casa y me dice una mala palabra, la que sea. Eso es suficiente para que le radique un 3.1 por maltrato psicológico. ¿Y cuál es la prueba que se presenta? Solamente el testimonio de la dama. Llegó ayer y me dijo esta mala palabra. Llegó y me dijo esta mala palabra. Y después determinó causa, le puso $5,000 de fianza y lo envió para vista preliminar. Y con eso es suficiente para traer una persona convicta. Con eso se han traído personas convictas y están cumpliendo un desvío o están cumpliendo otros procedimientos.
la realidad es que las cosas, los casos hay que tratarlos con pinzas y hay que tratarlos y hay que ser muy efectivo en la toma de decisiones. Vamos a ver, ¿qué nos dice el licenciado No. Francisco Sánchez? Mira, además de la resolución 54 también, antes de la orden ejecutiva, se aprobó la resolución 57 en el Senado, ¿verdad? Que ordenaba iniciar una investigación sobre la violencia de género, o sea, la violencia de género, y que la desconexión, y que se investigue la desconexión supuesta que hay entre las agencias que atienden este fenómeno con lo que está ocurriendo en realidad. Bueno, y se aprobó con 17 votos a favor también, 2 en contra y 7 abstenidos, y los votos en contra son Rivera Schatz y William Villafañe. Fíjate que ya ahí no entra Rodríguez Bebe. Y entonces le traen esto al gobernador y el gobernador la aprueba una orden ejecutiva, que es la orden 2021-3, ¿verdad? Que supuestamente va a establecer unos mecanismos puntuales y como la designación de un oficial de cumplimiento. Ahora vamos a tener como que un monitor en los tribunales, en la policía, en todos lados. Yo no sé cómo va a ser este superhombre, que va a responder al gobernador para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de esa orden ejecutiva 2021-13. Bueno, digo, yo voté por Pierluisi, pero esto me parece a mí que esto está chévere, como que para la grada, pero no tiene sustancia. Entonces, crea un comité de prevención, apoyo, rescate y educación de la violencia de género. Y entonces le ponen ahí como nombrecito o seudónimo PARE, ¿verdad? Consiste de 17 miembros y aumenta a 3 la representación de las organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra supuestamente la violencia de género. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, ordena crear la aplicación de teléfono móvil, una aplicación de teléfono móvil que ayude a la víctima de violencia doméstica o de género, porque ahora también le quitaron el nombre doméstica, ahora es de género. O sea, ya eso cambió también con la cosa esta de la perspectiva de género, ideología de género, equidad, porque esa filosofía lo que dice, oye, tú naciste hombre, pero se dejaron meter las cabras, ahí lo tienen. Ahora oye, el show que nos tienen, antes era el todos y todas y nos quieren espetar un vocabulario que no es, ahora es el tema. Oye, pero mira de lo que estamos hablando. Esta cosa de perspectiva de género, lo que está diciéndote a ti, o identidad de género, esa cosa lo que te dice a ti es que tú eres lo que como tú te definas, ¿sabes? Independientemente de lo que la biología y la naturaleza, como te creo, pues tú, si te percibes mujer y eres hombre, pues sí, sé mujer. Si vamos a decir algo. Que ellos dicen que nosotros nacemos neutros y que nos hace hombre-mujer es la sociedad, no es la parte genital. También dice que como te percibas, si te percibes que eres una jirafa o eres un mono, pues tú eres mono o eres jirafa, dependiendo de cómo tú te percibas, ¿verdad? Entonces, pues esto es bien absurdo, es una cosa como que dice, bueno, ¿y la biología dónde queda? Y la realidad natural, ¿no? Porque, oye, para que la raza humana se siga extendiendo, siga propagándose, necesita de un hombre y una mujer que copulen y que haya una fertilización y que quede la mujer embarazada y entonces tenga hijos. No hay de otra manera, las cosas no ocurren de otra manera, ¿no? Pero esto de la identidad de género no solamente es que si te percibes mujer o hombre, es que si te percibes como perro, pues eres perro. Si te percibes como que todo es una construcción social, si te defines como delfín, bueno, si tú te percibes como delfín, estás loco. ¿Me sigue? No es como cuestión de cómo tú te percibas y esto es una cuestión, pero bueno, esto es lo que le están vendiendo a la gente, ¿ok? Esto es lo que le venden a la gente, pero y sigue ordenando, por ejemplo, mira esta cosa, que se identifiquen fondos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tiene que identificar recursos internos, fondos estatales, fondos federales, tanto internos como externos, para hacer cumplir la orden ejecutiva. Así que vamos a soltar chavo para eso, ¿ok? Mucho chavo, ¿ok? Y solicitar los fondos que sean para manejar esta emergencia declarada, ¿ok? Esta emergencia declarada. Bueno, si tú te vas a la calle, lo más que hay que se matan son la gente entre gangas, son los que se matan entre sí, no los hombres asesinando mujeres. Eso es una realidad. Entonces te sigue diciendo unas cosas, un montón de cosas que hacer. Voy a dejar a José para que intervenga unos minutos para darle un final, una conclusión a este tema. Interesante por demás. Vuelvo y digo, lo que me demuestra a mí es un pleno desconocimiento de los servicios que hay. Hay muchos servicios para las víctimas de violencia doméstica, hay muchos servicios que están, que
quizás lo que hay que es reforzarlo, que ya tienen unos fondos asignados. Me reitero en la posición en que yo creo que estos son órdenes administrativas y legislación para gradas, para prensa. Aquí los asuntos de violencia de género o de violencia doméstica, yo entiendo que han disminuido con el paso del tiempo. Inclusive lo que sucede hoy día es que son más públicos, es todos los asesinatos. El problema es que todos los asesinatos, las expresiones por Facebook, por las diferentes redes sociales, han provocado quizás un caos mayor de lo que sucede. Y sí, no debería existir. Yo no digo que porque vaya disminuyendo no se debe hacer nada. Lo que hay que hacer es reforzar los servicios que en estos casos han tenido, como dije ahorita, mucha evolución en el último tiempo y en los últimos tiempos. Y si se refuerzan los servicios que se están proveyendo, no es necesario hacer todo porque para mí me da la impresión que es un show mediático. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, si te fijas, José, ya llama la atención a esto. Y yo no quede duda, o sea, mi definición política es mi definición política, pero viene hoy el doctor César Vázquez y hace unas expresiones que me parece, tengo que corroborar la certitud de esa estadística, ¿verdad? Pero él critica la adopción de esta orden ejecutiva 2021-13. Entonces dice que la realidad es que los casos de violencia doméstica y los asesinatos de mujeres, ¿verdad?, en Puerto Rico son menores cada año. Entonces, insistió el doctor Vázquez que hay más asesinatos de hombres que de mujeres. Claro, ciertamente hay más asesinatos de hombres que de mujeres, pero no es a manos de mujeres, sino a manos de hombres. La que yo escuché eran 5,000 y pico, de los cuales 3,000 algo eran mujeres. Pues mira, él dice que se refirió a las estadísticas que encuentra en la Procuraduría de las Mujeres, y entonces que él veía que eso ha decaído. Entonces, él dice, ¿verdad?, que para que tengamos una idea de lo que él plantea, es que en el 2009, por ejemplo, hubo 19,000 asesinatos de mujeres. Y el año pasado, pues en el 2020 hubo 7,000. O sea, evidentemente de esa estadística ser cierta, pues obviamente la matemática no se equivoca. 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Así que pues eso ciertamente ha bajado. Entonces, ¿por qué no pasó eso en el 2009? ¿Por qué ocurre ahora? Bueno, porque el problema ahora es que tú tienes en el Senado un montón de liberales, ¿verdad? Los tienes en el Partido Popular y los tienes en el Movimiento Victoria Ciudadana, ¿ves? Tienes ahí un montón de liberales y van a propulsar esto. Entonces, le mandan al gobernador 2 resoluciones del Senado, la 54 y la 57, diciendo esto, pero el gobernador viene, bueno, vamos a complacerte. Pero ¿por qué no lo hacen por legislación? ¿Por qué no? ¿Por qué hacerlo por orden ejecutiva? Pues vamos, porque algunas de esas cosas están en el Código Penal y están en otros lugares. Es que eso ya está. Y ya está en diferentes leyes. Vamos a explicárselo a los amigos en el tiempo que nos queda. Mira, es que bajo la ley 54, como dice José, mira, se han creado salas especializadas de violencia doméstica. Está el programa de víctimas y testigos que atienden gente de violencia doméstica. Departamento de Justicia es eso. Sí, en el Departamento de Justicia. Existen en el mismo sistema de tribunales intercesoras legales de tribunales con las víctimas de violencia doméstica. Hay tantos y tantos programas para bregar con esta problemática que quizá... Y fondos federales que llegan, licenciados. Pues claro. Oye, hay un montón de programas de clínicas de las escuelas de derecho y también programas municipales que tienen abogados y abogadas para ir al tribunal a promover órdenes de protección en favor de víctimas de violencia doméstica. Correcto. Si hay algo que en Puerto Rico, señores, está bastante saturado en términos de cuánto las agencias se introducen, es precisamente en eso. Mira, y es como dice José, el abogado que vea en una sala especializada de violencia doméstica un caso por Tribunal de Derecho tiene un problema grave, hay que verlo por jurado, eso hay que verlo por jurado. O sea, porque olvídese de eso, lo van a aplanar, a menos que su caso sea demasiado bueno para demostrar no dudas razonables en relación a tu cliente, para demostrar que tu cliente es inocente más allá de duda razonable, que esa carga probatoria no existe en Puerto Rico. Eso existe en países latinoamericanos y en Europa, pero en los países de traducción anglosajona, de tradición anglosajona, ¿verdad?
Eso no existe. Pues esa es la carga que nos están imponiendo, nos están poniendo un sistema ahí que es como si estuvieras en España o en la República Dominicana o en México viendo un caso. ¿Me sigue? Esa es la situación. O sea, no sé si tú piensas lo mismo que yo antes de cerrar. Estoy totalmente de acuerdo. La realidad es que yo no he visto ningún caso de la sala especializada de violencia doméstica. Lo pido por jurado para poder sacárselo de las manos al juez y poder atender los casos. Porque la realidad es que no hay margen, no hay duda razonable. Yo puedo decirte una sala en particular que no recuerdo un colega abogado que haya ganado un caso de violencia doméstica. Mira, como si fuera una realidad absoluta lo que testifican las víctimas. Mira, entonces, disculpa que te interrumpa, bien breve. Es parte de los servicios que se le dan a los jueces, es cómo entender a los testigos de violencia doméstica, explicarles por qué ellas actúan de la forma en que actúan, por qué se contradicen en sus testimonios, justificando todo lo que demuestra normalmente a un juez que el testigo no es enmendajo, ¿no? Mira, no, entonces, oye, te hacen creer al juez que un testigo mentiroso lo hace porque es víctima. ¿Me sigue? Exacto. Así. Sí. Es porque entonces, se puso nervioso. Sí. Entonces no hay consecuencias mayores o no existe consecuencia ninguna para estas alegadas víctimas cuando se prueba que están mintiendo y que la información que están dando es correcta. Esto no tiene consecuencia ninguna porque no se puede revictimizar a la víctima. Por eso es que nunca fue víctima. ¿Cómo la está revictimizando? Nunca fue víctima. El problema es que se habla de estos temas de forma objetiva y entonces que somos personas negativas, que somos personas que no le damos oportunidad a estos proyectos, que vamos a dejar que esto pase a ver y denle oportunidad que esto se desarrolle. Miren, señores, con todo eso que van a tener que hacer ahí, dentro de un año todavía no han dado un solo paso y ya empezaron a cobrar un salario. Porque si tienen que nombrar a alguien que sea contacto entre el gobierno y entre esos comités y en lo que empiezan a reunirse y en los que designan a la gente y en lo que empiezan a decidir de qué van a hablar y empiezan todos estos comités y todo el mundo quiere dar sus ideas y todas las ideas. Mire, pasa un año, no me ven un dedo, la violencia sigue ahí, pero les dieron el juguetito para que se entretengan. No hace falta entretenimiento en este país. Hace falta que las agencias de gobierno que les toca se pongan a trabajar, les den el presupuesto y lo supervisen. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Procuradora de la mujer no está cumpliendo, procurador de los envejecientes no está cumpliendo, para afuera. Necesitan garra, pues entonces denle herramientas para que puedan ir al tribunal a defender casos. Igualmente las diferentes agencias del Departamento de Justicia, corrección, etcétera. O sea, pero más burocracia no hace falta en este país. Tenemos un tema que se nos queda, que no quiero que se nos quede, aparte de lo que ustedes quieran cerrar este tema, lo de Biden, que derogó la orden de Trump que impedía que personas de extranjeros sirvieran en las Fuerzas Armadas. Ese es otro issue más. Ese es otro issue que divide demócratas de republicanos, ¿verdad? Los gobiernos republicanos de por sí. Y que tiene que ver con la agenda de lo que hemos hablado y de lo que se está alegando y todas esas cosas. La izquierda liberal, la agenda de la izquierda liberal. Entonces, pues, presidente Biden deroga una orden del presidente Trump, que también existía bajo presidentes republicanos anteriores, pero que le impuso Barack Obama, que es, si tú eres transgénero y cumples con los requisitos, vete para las Fuerzas Armadas y qué sé yo qué rey. Bueno, un transgénero, eso crea unos problemas, en términos de, bueno, pues entonces, cómo tú te defines es al baño que tú vas. Entonces, pues si tú eres listo, puede ser que digas que te sientes nena y entonces vas al baño de las nenas para mirar nenas. ¿Me sigue? O si eres... estas cosas se prestan a muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo tiene, ¿verdad? Lo que divide a los republicanos de los demócratas. Yo no tengo nada en contra ¿verdad? De las personas que se definen sexualmente de una manera u otra. Eso es una cuestión íntima de cada cual. Y eso lo decidió la Corte Suprema de Estados Unidos allá en el 2003 en el caso Lawrence versus Texas, y eso es una cuestión individual, ¿verdad? En términos de cómo usted, claro, con quién usted se acuesta y con quién lo hace, ¿no? Pero aquí ya tras tocar las estructuras sociales, jurídicas, políticas,
como las tenemos, pues me parece a mí que ahí está el problema y es en lo que nos diferencia a unos de otros en términos de perspectivas políticas e ideológicas. José. Mi preocupación más allá de todo esto, ¿hasta dónde va a llegar? Si tiene algún límite, porque como siempre he dicho, si en tu intimidad quieres hacer lo que sea, disfrútalo, hazlo. No me obligues a mí a aceptarlo, no me obligues a mí a validarlo, no me obligues a mí a ser partícipe de lo mismo, no me obligues a mí que en el seno de mi hogar yo tengo que permitir lo que tú quieres hacer. No hay problema con eso. En tu intimidad haz lo que quieras, pero no me obligues a exponerme a lo que tú haces en tu intimidad. Esa es mi posición en cuanto a eso. Es aplaudir. Hoy mismo, mira, hoy se cumplen, te digo yo, 48 años desde la decisión de Roe vs. Wade, ¿verdad? 48. 48 años, que es una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que resuelve que la mujer puede abortar, que esa decisión es unilateral, la puede hacer ella, y que eso lo legaliza, ¿verdad? El aborto antes de Roe vs. Wade, pues era legal nada más que en Hawái, en Nueva York, Alaska y Washington, ¿verdad? Y entonces era en todos los Estados Unidos era ilegal el aborto. Bueno, pues después de Roe ya no, ¿ok? Y la mujer simplemente lo que tiene que decir es, mira, a mí me afecta emocional, psicológica o físicamente tener un hijo, busca una certificación y les traen al niño. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Eso no es muy difícil. Entonces, mi papá no tiene ninguna participación aquí de decir que yo quiero, ¿verdad? Si lo quiero tener o no. No, eso es parte de. Y bueno, la vida para mí es clara, existe desde la concepción y desde que se concibe y se fertiliza el óvulo ya hay vida. Y pues eso es lo que yo pienso. José, te dejo a ti porque cerramos. No, que ya la música nos dice que se acabó. Bueno. Bueno. Me toca a mí decirle buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los que están por el Facebook Live, a todos los que nos siguen todos los en este programa directo al punto, directo a la justicia. Licenciado José Torres Nolasco, gracias licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y a todos los amigos radioescuchas, además de Luis Lajara en los controles. Nos despedimos, será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche.